como lo sabemos, ¿verdad? O sea, es R entre R. ¿Estamos bien? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Entonces, ese vector R unitario, ¿quién sería? Pues es el vector R cuyas componentes son, ¿quién? T, menos T dividido entre R, que es raíz de 2 por T. Esta R es raíz de 2 por T. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Simplemente me quedaría 1 entre raíz de 2 por el vector 1, menos 1. Porque este T entre T me da 1 y menos T entre T me da menos 1. Entonces, el vector R unitario es 1 en raíz de 2 por 1, menos 1. Este es el R unitario que está aquí. ¿Quién sería dr en dt? ¿Verdad? Ahora, ¿quién es dr en dt? ¿Quién es la derivada de R con respecto a t? ¿Quién es? Pues es derivar este vector. La derivada de R con respecto de t es 1, menos 1. Entonces, este resultado dice que si tú haces el producto punto de este R unitario con dr en dt, te tiene que dar lo mismo. Raíz de 2. A ver, ¿será cierto? Veamos. Entonces, ¿quién es R unitario punto dr en dt? Ah, pues R unitario es 1 en raíz de 2 por el vector 1, menos 1, punto. dr en dt, pero dr en dt es el vector 1, menos 1. Entonces, ¿esto a qué es igual? ¿Sí se ve aquí? ¿Se ve lo que escribo aquí? Ahí sí, pero ya después del igual como que ya no se va a alcanzar. Entonces, voy a ponerlo aquí, mira. ¿Cuánto nos va a dar el producto punto de este vector con este vector? ¿Qué va a quedar? El producto punto. R punto de R en dt. Esto va a ser igual a ¿quién? 1 en raíz de 2 por 1 por 1, 1. Menos por menos da más. 1 por 1, 1. Entonces esto me va a dar 2 entre raíz de 2. ¿Sí estás de acuerdo? Nos queda 2 entre raíz de 2. Pero 2 entre raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2. Porque si yo multiplico por raíz de 2 arriba y abajo, racionalizando este numerito, aquí me queda 2 raíz de 2 entre 2. Este 2 con este 2 cancela y me queda raíz de 2. Exactamente lo mismo. ¿Sí se entendió? ¿Jóvenes? Entonces, este es un ejemplo de la aplicación que tiene esta formulita. Es un ejemplito. El problema dice que si una función vectorial la puedo escribir, esta R es una función vectorial cualquiera. Se puede escribir como su magnitud por un vector unitario, porque así se puede escribir siempre cualquier vector. Entonces, demuestra esto que está aquí. Como ejemplo particular, aquí está esto. Pero yo lo que quiero es que se demuestre por qué razón esta igualdad se cumple. Entonces, lo que hacemos es justamente aplicar las propiedades de la derivada vectorial. Y en ese sentido consistía la tarea. No sé si está claro hasta este momento lo que estoy diciendo. Sí. ¿Sí? A ver, entonces vamos a demostrar esto. Voy a borrar. Voy a escribirlo hasta acá arriba. Porque mira, aquí tengo un pizarronzote. Pero la cámara solamente cubre hasta aquí, creo. ¿Verdad? ¿No? Hasta Sí, sí. No, ahí. Ahí ya no. A ver, voy a marcar hasta dónde. ¿Aquí sí cubre? Por ejemplo, todavía el raíz de 2 se alcanza a ver bien. Sí, ahí se ve bien el raíz de 2 nada más. Hasta ahí nada más. Perfecto. Entonces, sí, hasta ahí voy a escribir. Esa va a ser la línea divisoria.
Ahí está. Entonces tengo este pizarrón aquí. Está bien grandote el pizarrón aquí de la escomia. Fácil, tiene unos 4 metros o 5 metros. Bien, entonces vamos a demostrar esto. Y con esto terminamos esta parte, jóvenes, para poder comenzar ya con funciones de varias variables. ¿Sí? Entonces, tenemos el siguiente problema. Dice que si R es igual a R por R unitario, entonces la derivada de R con respecto de T, la derivada de la magnitud del vector, es igual a R unitario punto de R en dt. ¿Verdad? Entonces, demostración. Espero, vuelvo a repetir, que pues hayas intentado hacer algo para que me entiendas. Yo muchas veces la tarea la dejo para que a la siguiente clase que explico quede claro. Si no te esfuerzas por hacerlo, entonces se te pueden resolver todos los problemas que quieras y no vas a entender de todas maneras. Te tienes que esforzar por hacerlos. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para demostrar esto a partir de esto? Pues bueno, derivemos la expresión que nos dieron. Derivando la expresión, voy a escribir. Si R es igual a R por R unitario, entonces voy a escribir esto, mira. La derivada de R con respecto a T, voy a derivar este vector. Pero esto va a ser igual a la derivada con respecto a T de un producto dada por R unitario. En este caso, entonces, me veo precisado a tener que aplicar esta regla. ¿Qué dice la regla siguiente? La derivada con respecto a t del producto de una función escalar phi de t por una función vectorial a de t. ¿Te acuerdas? ¿Jóvenes? Sí. Esta propiedad es la que vas a aplicar aquí. Esta phi de t juega el papel de esta r, que es una función escalar, y este a de t juega el papel de este vector r. Entonces, ¿cómo se deriva un producto de una función escalar por una función vectorial? ¿Te acuerdas? Es pasa y actúa. Más actúa, deriva la función escalar y pasa. Esta es la regla que tienes que aplicar. Tienes que identificar entonces quién es la phi y quién es la a. En este caso es lo que tenemos aquí. Observa que no se tiene ningún puntito aquí, ni cruz, ni triple producto escalar. No, es el producto de una función escalar por una función vectorial. ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Pasa y actúa. R por la derivada de R con respecto de t, pasa y actúa. Más actúa y pasa. De R en dt por R unitario. Aplicando esta regla, obtenemos esto que está aquí. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Sí. Perfecto. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos piden probar? Mira, que la derivada de R con respecto de t, esta derivada de R con respecto de t, ¿a qué va a ser igual? Entonces, aquí es donde, pues, nos detenemos un momento
y pensamos. Vuelvo a insistir, las matemáticas son para que el ser humano piense, y sobre todo el ingeniero, porque el ingeniero debe ser un buen portador de la herramienta matemática. Entonces, si queremos probar que dr en dt es igual a eso, pues nos damos cuenta, mira, que aquí tengo dr en dt, que es este que está aquí, igual a esta suma que tenemos aquí. Lo que yo necesitaría despejar es esto que está aquí. Este dr en dt, si lo despejo, me debe de quedar así. Eso es lo que yo tendría que probar. ¿Cómo le haríamos para lograr eso? Ah, pues, ¿qué tal si escribimos esta expresión? Le voy a poner, ¿cómo quieres? Si R es igual a esto, llámale ecuación 1. Entonces diríamos, de la ecuación 1, podríamos escribir algo como esto, ¿no? La derivada de R con respecto de t por R unitario, lo puedo escribir como dr vector con respecto de t menos R por la derivada de R unitario con respecto de t. Podríamos escribir algo así, ¿cierto o no? ¿Es válido? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Lo único que hice fue despejar. Este está sumando, pasa restando de este lado. Y ahora mira, ya tengo dr en dt, pero me estorba este R unitario. ¿Cómo le podría hacer para quitarlo de ahí? A lo mejor algún chavito de la secu que no sabe, o un chavillo que no sabe vectores, pues diría, este está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sería válido eso? No, Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? porque no está definida el cociente. Porque no está definida la división, exactamente. Lo que tengo aquí de este lado es un vector, y este R unitario es vector, entonces tendría yo la división de vector entre vector, y eso no está definido. Por lo tanto, esta R no puede pasar así tal cual dividiendo. Por lo tanto, pues, ¿cómo le haríamos para poder hacer que este R unitario desapareciera? Y además es unitario. ¿Qué tal si multiplicas ambos miembros de esta igualdad escalarmente por el vector R unitario? Mira, si tú multiplicas R unitario punto dr en dt por R unitario, pues esto tendría que ser igual, para que no se altere, al R unitario punto dr en dt menos R por dr en dt. ¿Cierto o no? ¿Estoy haciendo algo mal? No. No, ¿No? Ah, pero mira, ¿qué va a pasar aquí? ¿Te acuerdas de esas propiedades de nuestro producto punto? ¿A qué es igual este producto? Si yo tengo un vector U punto alfa veces B, ¿a qué es igual esto? U punto alfa veces B. Por eso te pedí que te las aprendieras. Este es un alfa escalar, este U es vector y este B es vector. ¿A qué es igual U punto alfa veces B? ¿Quién me dice? U punto alfa veces B, ¿a qué es igual? A alfa por U punto B. A alfa por U punto B. Entonces, ¿qué tengo aquí? Esta R juega el papel de este U. Y dr en dt es un escalar, es una función escalar, pero juega el papel de un escalar. Por B, entonces, ¿esto a qué sería igual?
A la derivada por R.R. Exactamente. O sea, esto sería igual a la derivada de R, magnitud, con respecto de T, por R.R. ¿Estamos bien? Esto es esto. Por esa propiedad que acabo de comentar. Y entonces esto es igual a ¿qué? El producto punto es distributivo. Dentro del estudio de nuestras propiedades del producto punto, por ahí escribí que U punto B más omega, ¿a qué es igual? U punto B más omega a U punto B más U punto omega. Esta es otra de las propiedades del producto punto. El producto punto es distributivo. Sí, ¿las vas recordando? Te dije que te las tenías que aprender. Mira dónde se aplican. Y entonces esto va a ser igual a R unitario punto dr en dt menos. ¿Aquí qué me va a quedar? R punto R de R en dt. Esta R es un escalar, sale como escalar y me quedaría R unitario punto dr en dt. ¿Pero quién es R punto R punto R? R unitario punto R unitario. ¿A qué es igual a punto A? La magnitud. de R cuadrado. A la magnitud de este vector al cuadrado. Entonces, esto sería dr en dt por R unitario punto R unitario. Lo voy a escribir. Va a quedar dr en dt por R unitario al cuadrado, en magnitud, ¿verdad? ¿Estoy bien? ¿Jóvenes? A ver, perdón, ¿qué decía? ¿Alguien escribió algo? Sí, es que un compañero dejó prendido el micrófono y se escuchaba reverberación. Ah, bueno, ¿está bien? ¿Voy bien, sí o no? Sí. Al cuadrado. Si R es unitario. ¿Cuánto vale la magnitud de este vector? 1. Y si lo elevo al cuadrado, 1. 1. Pues entonces esto es 1. La magnitud de R al cuadrado es 1. Y de este lado, ¿a qué va a ser igual? A R unitario punto dr en dt menos esta cantidad que está aquí. Pero a ver, ¿quién me dice cuánto vale esto? Este vector es R punto dr en dt. El día de ayer, o la clase pasada, planteamos uno de los teoremas que yo decía que se conoce como el teorema que si nosotros tenemos una función f de t vectorial no nula de módulo constante, entonces, ¿qué cosa? ¿Qué La se derivada va a ser ortogonal. que la derivada de f ¿y qué tienes aquí? Tengo el vector r, que es de magnitud constante porque vale 1. La magnitud es ¿cómo son este vector y este? El R unitario punto dr en dt. Estos dos son ortogonales y por lo tanto este producto punto vale 0. Entonces aquí me queda 0. Y por lo tanto, la derivada de R con respecto a t va a ser igual a ¿quién?
a R unitario punto dr en dt, que es precisamente lo que querías demostrar. Este resultado, entonces, ¿por qué razón es 0? Por ortogonalidad de la derivada. ¿Sí recuerdas? ¿Por qué te decía que si sientas las bases de la... ¿Quedó claro? No, Sí. es que se trabó un poco. ¿Perdón? Se trabó un poco. ¿Qué se trabó, perdón? Cuando estaba, bueno, después de lo de la ortogonalidad, al menos a mí se me empezó a trabar un poco. Ya no. Bueno, aquí queda claro por qué razón este producto punto vale 0. R unitario punto dr en dt, esto vale 0. Ok, sí, bueno, sí. Porque estamos aplicando esta condición. Una función vectorial de módulo constante, cuando se tiene una función vectorial de módulo constante, entonces el producto punto de su derivada con la función vale 0. Eso significa que son ortogonales. Ok, Y es lo que estamos obteniendo aquí. Yo tengo aquí un R unitario. Ese vector R unitario es de módulo constante porque siempre vale 1. Y multiplicado escalarmente por su derivada, pues entonces eso es 0. Este producto punto de este vector R unitario con este vale 0 por el teorema de la ortogonalidad de la derivada. Por lo tanto, esta parte desaparece, por eso le pongo menos 0, y por esa razón resulta que dr en dt es igual a R unitario punto dr en dt, que es lo que se quería probar. Aquí lo escribo. ¿Estamos ya, de acuerdo? sí. Bien, pues entonces, a ver, dejo un ejercicio más de tarea y comienzo con la siguiente parte, que son funciones de varias variables o campos escalares. ¿Puedo borrar? Sí. Disculpe, profe. Sí. Una pregunta. ¿Se pueden, bueno, pero no de eso. ¿Se puede graficar una función vectorial de 4 componentes? No, porque una función de 4 componentes, pues obviamente representaría una curva en el espacio tetradimensional. Ah, ok. Es que nos venía Entenderíamos que una... una función de 4 componentes, pues me dibuja una curva en el espacio de 4 dimensiones. Por Ah, eso ok, hemos ok. señalado, ¿verdad?, que en ingeniería y en física nos interesa fundamentalmente el espacio vectorial R2 y R3, que es Mm, precisamente el espacio vectorial R3 es donde vivimos nosotros, los seres humanos, el espacio tridimensional. El espacio R2, pues es el plano, ¿verdad? Su cuaderno es un espacio bidimensional. La mesa donde usted está tal vez ahorita sentado tomando la clase, pues es bidimensional, es R2. El pizarrón donde yo estoy escribiendo es R2. Son los espacios que utilizamos toda la vida. Un espacio tetradimensional o pentadimensional, etcétera, pues solamente a través quizá del desarrollo de un programa de cómputo especial, ¿no? Donde ya los ingenieros en sistemas, pues tal vez elaboran con sus conocimientos de cómputo ese tipo de gráficas, si es que se pueden llevar a cabo. ¿Sí está claro? ah, ok, sí, sí, sí. De hecho, pues estaba pensando lo mismo,
Solo que como en el libro venía un problema en donde nos pedían graficar una función vectorial de 4 componentes, por eso pues me surgió la duda, pero vale. Bueno, esa se tiene que llevar a una computadora. Ajá, de hecho la metí como a GeoGebra, pero como que no dio, no salió. Sí, es complicado. Ok, entonces, ay, se apagó la luz. ¿Sí se ve? Sí. ¿Se ve? Ya moví mis brazos para que se vea. Repito, tuve que dar mi clase aquí en Lescom porque me mandaron llamar para firmar unos papeles y ya no me iba a dar tiempo de regresar a mi casa y conectar. Entonces, me traje mi computadora y mi cámara aquí. Espero que no tenga problemas. Ok, a ver, entonces, no sé, un ejercicio de tarea. Problema. De tarea. Dice lo siguiente. Dado la función vectorial r de t igual a coseno de omega t por a. A es un vector más seno de omega t por b, donde los vectores a y b son vectores constantes. Son vectores constantes. Y omega es un escalar también constante. Probar que R cruz dr en dt es igual a omega por a cruz b. Y también probar que la segunda derivada de r con respecto de t al cuadrado más omega cuadrada por r es igual a 0. También nuevamente, por favor, te solicito que lo intentes hacer. Hazlo, es muy sencillo. Hay que aplicar precisamente la derivada, ¿verdad? A partir de r. Tienes este vector r y te dicen que hagas el producto vectorial de este vector con la derivada de este vector. Ajá. Entonces, tengo que calcular la derivada de este vector y hacer el producto vectorial. Pero aquí lo recomendable no es utilizar el determinante, sino las propiedades del producto vectorial, la propiedad distributiva. Aquí encuentro la derivada de este vector. ¿Cómo voy a encontrar la derivada de r con respecto de t? A y b son vectores constantes. Entonces, nuevamente quiero que lo hagas. Aquí tengo el producto de una función phi de t, por un vector a de t. En este caso, phi de t juega el papel del coseno de omega t. Y a de t juega el papel de este vector a constante. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Pues igual, pasa y actúa, deriva esta función. Pero la derivada de esta función vectorial, que es un vector constante, ¿a qué va a ser igual la derivada de un vector constante, jóvenes? 0. Un vector constante, una función vectorial constante, sería esta. Menos 1,3,5. Esta es una función vectorial constante.
porque todas sus entradas son constantes. Si yo lo derivo, pues entonces la derivada de este vector constante es la derivada con respecto a t de menos 1, derivada con respecto a t de 3, derivada con respecto a t de 5. Pero la derivada de menos 1 es 0, la derivada de 3 es 0 y la derivada de 5 es 0. Por lo tanto, la derivada de un vector constante siempre vale 0. Entonces, aquí tengo que aplicar esta reglita. Pasa y actúa, más, este va a ser 0, más actúa y pasa. Ahora me tocaría derivar, ¿verdad? El coseno, que sería menos el seno de omega t por omega por el vector a. Y eso sería, esta es la regla que tengo que aplicar aquí. Luego hacer este producto vectorial, hacer los arreglos correspondientes, ahí se aplican otra vez las propiedades, y tengo que demostrar que al hacer el producto vectorial de este vector con su derivada, me queda omega por a plus b. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí. Pues a trabajar, ¿eh? ¿Y qué dice ahí después de vectores? Hasta arriba. ¿Son vectores qué? Constantes. Vectores constantes. Vectores constantes. Y omega es un escalar constante, o sea, una constante. Probar que esto se cumple. Y además también, mira, comprueba que esta función satisface esta ecuación diferencial. Esto que está aquí es una ecuación diferencial vectorial. Una ecuación diferencial vectorial. La segunda derivada de r con respecto de t cuadrada más omega cuadrada de r. De ninguna manera estamos estudiando ecuaciones diferenciales. No vayas ahí a salir con que estás estudiando ecuaciones diferenciales. No, no, no. Aquí simplemente, una vez que demuestras esto, ahora por otro lado, también demuestra que la derivada con respecto de t es una función. Y luego dice, encuentra su segunda derivada y súmale omega cuadrada más r y ve que te da 0. Si eso se cumple, entonces quiere decir que esta función vectorial es solución de esta cosa que está aquí, que se llama ecuación diferencial. Pero simplemente eso. ¿De acuerdo? Y de esta manera, entonces, podemos dar inicio al estudio de los campos escalares. ¿Ah? Campos escalares. Si tú atiendes tu programa, el programa que tenemos de nuestro curso, dice campos escalares. Es el tema 2.3, 2.3.1. Funciones de varias variables, dominio y rango. Gráfica de curvas y superficies de nivel. Entonces, vamos a comenzar con ese tema. ¿Puedo borrar? Sí. Entonces, campos escalares como título. Campos escalares. Funciones de varias variables. Funciones de varias variables.
dominio y rango. Funciones de varias variables, dominio y rango. Bien, jóvenes. Resulta, ¿verdad?, que las funciones vectoriales que acabamos de terminar en este momento, que nos representan curvas en el plano y en el espacio, no son suficientes para describir los fenómenos de la naturaleza que el ingeniero tiene que modelar. Hay funciones también que cumplen con estas condiciones. Una función f que va de un subconjunto U de Rn en R, mira, una función f que va ahora de un subconjunto de Rn en R y cuya regla de correspondencia pues puede ser f igual a f de x1, x2, xn, se le llama función de varias variables. Función de varias variables. ¿Cuáles han sido las funciones que tú has estudiando o has estado estudiando con tu profe de cálculo, el profesor Nava? Funciones de esta forma. Una función f que va de un subconjunto de los números reales en los números reales y cuya regla de correspondencia es y igual a f de x. Estas son las funciones que tú has estado estudiando con el profesor Nava. Ejemplos, pues infinidad de ejemplos, ¿no? Y igual a x cuadrada, y igual a 2x menos 3, y igual a la raíz cuadrada de x menos 1, y igual a 3x cuadrada menos 2x más 3x menos 1, etc. Estas funciones son las que tú has estado estudiando. Pero resulta que los ingenieros se tienen que enfrentar a modelar situaciones en donde con este tipo de funciones no se puede modelar el fenómeno que estuviéramos estudiando. Se necesitan funciones que dependen de varias variables. En este tipo de funciones que tú has estado estudiando en tu curso de cálculo de una sola variable, pues has estudiado lo que es el dominio y rango de esta función, has estudiado la continuidad o límite y continuidad, y has estado estudiando la derivada de este tipo de funciones y todo lo que ha implicado eso, ¿no? Hay una enorme cantidad de problemas en donde nos piden calcular dominios, contradominios, ver si una función es continua, discontinua, el intervalo, donde lo es, y el cálculo de las derivadas de estas funciones. Y problemas de aplicación. Pero todo ha sido en términos de funciones que dependen de una sola variable. Bueno, pues mira, resulta que hay otras funciones que no dependen nada más de una variable, sino que dependen de varias variables. En este caso, el dominio de estas funciones son números reales. El dominio es este conjunto U. Y su contradominio es también un número real, la Y. La X vive aquí y la Y vive aquí. Y por esa razón decimos que a estas funciones se les llama funciones reales de variable real, porque la X es real, le doy valores a la X y encuentro el Y que es real. Sin embargo,
a este tipo de funciones, mira, que son funciones de varias variables, se les llama también funciones reales, porque el valor que toma la función es el número real, pero de variable vectorial. Porque el dominio de la función ahora está en un conjunto que pertenece al espacio Rn dimensional. Obviamente, nosotros vamos a estudiar los casos en donde n es igual a 2 o n es igual a 3, a lo más. Y entonces diríamos que se tienen funciones reales de variable vectorial. Funciones reales de variable vectorial. ¿Cuáles han sido las funciones que acabamos de terminar de estudiar? Estas. F, vector, función que va de un subconjunto I de los reales en los vectores. A estas funciones, las que acabamos de terminar, se les llama funciones vectoriales de variable real. Pero el ingeniero también tiene que estudiar funciones reales de variable vectorial. Porque los elementos que viven en este conjunto U son elementos que pertenecen a R2, o sea, parejas ordenadas, X, Y, o triadas. Y el valor que van a tomar son reales. Aquí va a ser un real. Y estas funciones son tan cotidianas en nuestra vida diaria que a lo mejor ni sabíamos, o se sabía, que ustedes las tienen presentes toda la vida. Te voy a presentar un ejemplo de este tipo de funciones en tu vida diaria. Vamos a pensar en el tanque de gas que tienes en tu casa. El tanque de gas que tienes en tu casa. No sé, voy a pensar, ¿verdad? Que actualmente casi todos vivimos en un departamento. Están las ventanas. Y aquí está el tanque de gas, que conecta obviamente a una tubería que baja. Aquí está tu boiler. Y pues este boiler alimenta tu baño para que te bañes con agua calientita, etc. Alimenta la estufa de tu casa, etc. Si al ingeniero le interesara saber cómo se comporta la presión del gas cuando baja por la tubería, bajo el supuesto de que el gas, por ejemplo, fuera un gas ideal, la ley de los gases ideales, si el gas que está aquí fuese un gas ideal, si recuerdas de tus cursos de química de la preparatoria, la ley de los gases ideales dice que la presión por el volumen es igual al número de moles, ¿verdad? Por la constante universal de los gases, R, por la temperatura del gas. Esta N puede ser una constante que puede representar precisamente la masa del gas, el número de moles. R es la constante universal de los gases, es un valor constante fijo. Y las variables entonces son presión, volumen y temperatura. Entonces, la presión por el volumen es igual a una constante K, a este N por R le voy a llamar K, que por cierto se llama constante de Boltzmann, por la temperatura. La presión por el volumen es igual a una constante por la temperatura. Esta constante puede ser, repito, un valor fijo. No sé, 5 o 10, el que quieras. Un valor constante. Entonces, si tú, como ingeniero, quieres saber
¿Cómo se comporta el gas cuando baja por la tubería y llega a tu boiler? Bajo el supuesto de que el gas sea ideal, entonces despejo de aquí la presión y la presión sería igual a una constante K por la temperatura dividida entre el volumen. Como esta K es una constante que está fija, entonces, como podrás observar, la presión depende de dos variables. Depende de la temperatura y del volumen. La temperatura que hay aquí en este cilindro de gas y del volumen que ocupa ese gas en este cilindro. Para poder medir esa presión, yo necesito conocer dos variables, la temperatura y el volumen. Entonces, aquí lo que tenemos es precisamente una función, P, es una función que depende de la temperatura y del volumen. Es decir, la presión que está ejerciendo el gas de mi casa resulta ser una función que depende de dos variables, la temperatura y el volumen. Aquí tienes el caso de una función que es de esta naturaleza. Para que yo pueda encontrar el valor de la presión, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que dar valores de temperatura y de volumen. Mira, este valor de P es un número real que cae aquí. Y el dominio de esta función, P igual a K por T entre B, pues está dado precisamente por todas las parejas ordenadas que tú le puedas dar a la temperatura y al volumen. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos graficar en una tabla, como lo hacíamos para graficar una función de una sola variable, ¿qué hacías? Aquí está la X y aquí está la Y. Le vas dando valores a la X. 0, menos 1, 4, 3. Y de acuerdo a la regla de correspondencia, pues vas encontrando el valor de Y. Si la regla es X cuadrada, pues entonces el 0 se convierte en 0, el menos 1 en 1, el 4 en 16, el 3 en 9, etc. Y cuando haces la gráfica, pues unes estos puntos. 0,0, menos 1,1, 4,16 y haces la gráfica. En este caso, si yo quisiera hacer algo como esto, ¿qué tendría que hacer? Tengo aquí la presión, pero para poder encontrar el valor de la presión, tengo que dar aquí parejas ordenadas de temperatura y de volumen. Si, por ejemplo, yo quiero calcular la presión cuando la temperatura vale 20 y hay un volumen de 2, ¿cuánto vale la presión? Para esta pareja ordenada, 20,2 le corresponde un valor de presión. ¿Cuál sería? Pues lo sustituyo aquí. Sería la constante K por la temperatura, que vale 20, y el volumen vale 2. Y entonces el valor de la presión sería 10 por K. Vamos a pensar que esa constante K vale 1 por comodidad. Entonces me queda, mira, que para esta pareja ordenada hay un valor de presión que vale 10. ¿Pero qué cosa es una pareja ordenada? De nuestro curso de la primera parte. ¿Qué es una pareja ordenada? Un vector. Un vector. Entonces quiere decir que 20,2 es un vector. Entonces, a este vector, ¿qué valor de presión le corresponde? 10. ¿Están de acuerdo? Sí. Ay, se apaga la luz aquí. ¿Está claro entonces por qué a este tipo de funciones se les llama funciones reales de variable vectorial? ¿Se entiende? Sí. Función real de variable vectorial, porque la variable ahora es un vector. ¿Y qué cosa es un vector? Pues un vector puede ser una pareja ordenada o puede ser una triada. En este caso, estoy ejemplificando
una función que depende de dos variables y que la tienes presente toda la vida en tu casa. La presión que ejerce el gas que llega a tu boiler para alimentar tu baño y tu cocina. Es una función que depende de dos variables. Por lo tanto, esa presión es una función real de variable vectorial. Así puedo ir dando entonces valores. A ver, ¿qué valor le corresponde a la presión? Si ahora la temperatura es de 50 y el volumen es 3, por ejemplo. Pues entonces, aquí sustituyo, si la K vale 1, 50 entre 3. Y tengo el valor de la presión, 50 tercios. Y así me voy, dando valores de temperatura y volumen, y voy encontrando valores para la presión. ¿Cómo voy encontrando estos valores de la presión? Pues de acuerdo a la regla de correspondencia, que en este caso fue esta. Porque estoy en el supuesto de que el gas de mi casa se comporta como un gas ideal. La verdad no se comporta como un gas ideal. El gas que tenemos en nuestra casa es un gas que tiene un comportamiento de gas real. Y hay muchas leyes a las que obedecen los gases reales. Está la ley de Van der Waals, la ley de Drexler-Wong, y muchas leyes de gases que no se comportan precisamente como un gas ideal. Yo puse como ejemplo por facilidad. Entonces, la presión va dependiendo de estas dos variables. Y la pregunta entonces ahora es, ¿y cómo queda la gráfica? ¿Cómo queda la gráfica ahora de una función de esta naturaleza? Es decir, si ahora a usted, ingeniero, le piden, a ver, hágame la gráfica de esa función, la función presión, que depende de temperatura y volumen. ¿Cómo le haríamos? Aquí en este caso, graficar esta función, pues es muy sencillo. Le voy dando valores a la X y encuentro la Y. Y como tengo parejas ordenadas, pues entonces también puedo formar la gráfica de la función. En este caso, ahora vamos a necesitar un sistema de ejes tridimensional para poder encontrar la gráfica de la función. Es decir, si en lugar de llamarle P, le llamas Z, y en lugar de llamarle T, le llamas X, a la temperatura le llamas X y al volumen le llamas Y, entonces tienes una función Z que depende de X y de Y. Aquí tienes una función Y que depende solamente de X. Pero resulta que con este tipo de funciones no basta. Con este tipo de funciones no basta. Mira, la presión que ejerce el gas en mi casa es una función que depende de dos variables. Y este es un ejemplito de la enorme cantidad de funciones que podemos encontrar en la naturaleza y que dependen de muchas variables. Tú como ingeniero en sistemas, cuando estés trabajando tal vez en tu proyecto de TT o en tu tesis, a lo mejor te interese un tema que muchos de los profesores aquí proponen. Podría ser, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes. Tema muy interesante porque se aplica para los investigadores forenses y todo eso que investigan cómo era la cara de un cadáver que quedó destrozado, etcétera, ¿no? Cosas que hoy por hoy el cómputo tiene como aplicación. ¿En qué consiste ese tema del reconocimiento de imágenes? Consideran, porque así he platicado con algunos compañeros profesores, que ven a todos los puntos que se acomodan sobre la línea de la cara, en esta línea de la cara, como una función que depende de varias variables. A cada puntito de la cara le asignan una variable. Y entonces, aquí tal vez está la cara de la persona y sobre esta línea consideran que este punto es una variable, este punto es otra variable, otra variable, otra variable, otra variable. Y entonces dicen, a lo largo de toda esta línea puedo construir una función que depende
de x1, de x2, de x3 hasta xn. Una función que depende de n variables. A lo mejor que sean 10. Hasta x10. Y para poder trabajar lo que ellos hacen, necesitan calcular el gradiente de la función. Nabla F. Necesitan calcular el gradiente de la función. Para introducir el tema al joven Morales Martínez, que el día de la vez pasada me preguntaba. Necesitamos calcular el gradiente de esta función esta función me está modelando la forma en la que están acomodados los puntos a lo largo de una línea de la cara. Eso es nada más a lo largo de una línea. Calcular el gradiente de esta función nos podría indicar en qué dirección se estarían moviendo ciertas características de la cara. Porque el gradiente de una función nos indica en qué dirección una función puede crecer o aumentar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De ahí la importancia entonces de tener que estudiar ahora este tipo de funciones. Una función como esta, que te modela los puntos acomodados sobre una línea de la cara, es una función que va de dónde en dónde, mira. Esta es una función real, porque el valor que va a tomar la f es real, pero para poder encontrar ese valor real le tengo que dar valores a x1, x2, x3, xn. Entonces, esta es una función f que va de R10 en R. Función real de variable vectorial, donde el vector que vive aquí tiene 10 componentes. Los 10 puntitos que yo escogí sobre la línea de la cara. ¿Se está entendiendo, jóvenes? Sí. A ver, cuando se apaga el foco, ¿se ve o no se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve. No, prefiero estar en mi casa. Ahí no se me va la luz. Es que aquí tengo que estarme moviendo para acá y para allá para que se esté prendiendo el foco ahorrador. Entonces, volvemos a la gráfica. ¿Cómo poder graficar una función que depende de 10 variables? Tremendamente pelón. Porque a lo más, lo que podemos graficar nosotros cuando se trata de funciones de varias variables son las funciones que dependen de 2 variables y tener idea de cómo queda la gráfica de una función que depende de 3 variables. ¿Por qué razón? Porque para poder graficar una función como estas, en donde solamente se tienen 2 variables, necesitamos un sistema de ejes tridimensional. Mira. Si yo quiero graficar la presión contra temperatura y volumen, entonces ahora necesito un sistema de ejes tridimensional en donde aquí tengo al eje de las zetas, al eje de las X y al eje de las Y. Si lo traduzco al lenguaje de este problema del gas en mi casa, el eje de las zetas me representa la presión. Entonces tendría aquí, sobre el eje de las zetas, la presión. Sobre el eje de las X, o aquí le pongo, sí está bien, X, Y, Z. Sobre el eje de las X, la temperatura. Y sobre el eje de las Y es el volumen. Y entonces, para poder obtener la gráfica de la presión en función de la temperatura y el volumen, mira lo que voy a obtener. Le voy a dar valores, como lo hicimos. Un valor de temperatura para un valor de volumen. Y encuentro un punto aquí en el plano, temperatura-volumen, que en general sería en el plano XY. Entonces, encuentro este vector. Y luego me subo
P unidades y encuentro un punto sobre la gráfica de esa función. Encuentro otro. Unimos todos los puntos y lo que voy a obtener como gráfica es una superficie en el espacio. Lo que vamos a obtener es una superficie en el espacio. Ya no, como en el caso de las funciones vectoriales de variable real, que su gráfica es una curva en el espacio. No, ahora la gráfica de una función que depende de dos variables resulta ser una superficie en el espacio. Una superficie. Esta superficie, por ejemplo, miren, la voy a... Esta superficie, z igual a x cuadrada más y cuadrada. Z igual a x cuadrada más y cuadrada. Esta es una función z que depende de dos variables. Esto se debería describir estrictamente así. F, función que va de un conjunto U subconjunto de R2 en R, tal que la regla de correspondencia es z igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los puntos del plano cartesiano x, y que satisfacen esta condición, que x cuadrada más y cuadrada me dé un número real. Pues en realidad es todo el plano XY. Entonces, cuando haces la gráfica de esta superficie o de esta función, lo que vas a observar es esto. Aquí está la Z, aquí está la X, aquí está la Y. Y la gráfica de esa función es esta superficie. Z igual a x cuadrada más y cuadrada es un paraboloide. Como una cáscara de huevo partida a la mitad y colocado su vértice en el origen. Esta superficie se llama z igual a x cuadrada más y cuadrada. Es una función que depende de dos variables y su regla de correspondencia es esa. Cuando la graficas en la computadora, te grafica esta superficie. Funciones de dos variables que ya has estudiado en la primera parte de nuestro curso es esta, mira. Dime qué se va a graficar si te doy esta función. ¿Qué se va a graficar si te doy esta función? Una función f que va de un conjunto U subconjunto de R2 en R, cuya regla de correspondencia es esta. Z igual a 3x menos 2y más 5. ¿Qué es esto? Un plano. Un plano. Y entonces, cuando tú haces la gráfica de esta función, lo que vas a obtener justamente es un plano en el espacio. Un plano. Este plano, si te das cuenta, es una función z que depende de cuántas variables, de x y de y. Entonces, no es extraño ver que este plano es una superficie en el espacio. Esta función es una función que depende de dos variables, x y y. Esta función que está aquí es una función que depende de dos variables. Te pongo un ejemplo de una función que dependa de tres variables. La temperatura en cada punto del cuarto donde estás escuchándome.
la temperatura que hay en cada punto del cuarto donde estás escuchándome. No sé, aquí está, por ejemplo, el cuarto donde estás. ¿Sí? Pues no sé, aquí está la puerta de tu recámara, el cuarto donde estás. Tú a lo mejor estás por aquí sentado en tu mesa. Estás aquí. En este puntito del cuarto donde estás hay un valor de temperatura. Pero este puntito es un punto del espacio de coordenadas x1, y1, z1. Si por aquí está tu lámpara, aquí tienes una lámpara, tal vez, y hay un foco prendido, entonces seguramente la temperatura que hay alrededor de esta lámpara, en este puntito, es mayor que esta. Entonces quiere decir que en cada punto del lugar donde estás en este momento, de la recámara, el cuarto donde estás, tiene un cierto valor de temperatura. Entonces, la temperatura en cada punto en la recámara donde estoy, pues es una función que depende de 3 variables. Aquí a lo mejor en este punto tiene un valor de 20 grados centígrados, pero aquí a lo mejor tiene unos 25 grados centígrados. Aquí hay otro valor de temperatura. En el suelo, pues tal vez hasta la temperatura está, porque está fresco, pues a una temperatura mucho menor. Entonces, en cada punto de la recámara donde estás, hay un valor de temperatura. Para cada valor, para cada punto del espacio X, Y, Z, hay un valor de temperatura que se puede obtener, pues de acuerdo a una regla de correspondencia. Por ejemplo, X por Y por Z, por 1 menos X, por 2 menos Y, por 3 menos Z. Con esta regla de correspondencia que estoy inventando, a lo mejor yo podría dar la temperatura en cada punto del lugar donde estás. Si tú a lo mejor te posicionas aquí y dices, voy a ver qué temperatura está o qué temperatura hay en el punto donde está mi mesa. Agarro y digo, mido tal distancia del origen sobre el eje de las X. Distancia del origen sobre el eje de las Y. Trazo este. Eso va a quedar en el suelo. Va a poder, por ejemplo, aquí. Y luego mido la altura de la mesa. Aquí está el punto de coordenadas X, Y, Z. Vamos a pensar que este punto quedó en 1,3,1 medio. 1,3,1 medio. Entonces la pregunta es, ¿qué temperatura tengo en el punto de coordenadas 1,3,1 medio? Pues pongo X vale 1, Y vale 3 y Z vale 1 medio. Por 1 menos X. Velas. Va a dar 0. 2 menos 3 por 3 menos 1 medio. Pero 1 menos 1 va a ser 0. Entonces resulta que la temperatura que estaría allí en ese punto de mi mesa vale 0. Bueno, para que no valga 0, en lugar de ponerle 1, ponle 2. Y entonces aquí me va a quedar 2. Y así voy encontrando el valor de la temperatura en cada punto del cuarto donde estoy, con una cierta regla de correspondencia. Esta función se ve que es una función que depende de 3 variables. O sea que la función temperatura en el cuarto es una función que va de dónde en dónde. De un conjunto U, subconjunto de R3 en R.
de un conjunto U que va del subconjunto o del conjunto R3 en R, donde este R3 me representa cada punto del cuarto en donde estoy. Y para cada punto le corresponde un valor de temperatura que es real. Por eso la función temperatura, ¿qué es? Una función real de variable vectorial, porque los puntos en el espacio tridimensional ya sabemos que son vectores. ¿Se está entendiendo? ¿Perdón? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear en principio acerca de estas funciones? Su dominio. Para efectos de gráfica o construir la gráfica de una función de esta naturaleza, pues tenemos que dar su dominio. O sea, no, eso sí es igualito que en tu curso de cálculo con el profesor Joel. Igualito. Para poder encontrar el dominio de la función, ¿qué significa encontrar el dominio de la función? Pues todos los posibles valores de la X que le tengo yo que dar o que le puedo dar para obtener un valor real de la Y. Lo mismo acá. ¿En qué consiste calcular el dominio de una función que depende de varias variables? Pues en encontrar todos los posibles o parejas ordenadas o triadas que yo le puedo dar a la X, a la Y y a la Z para poder encontrar el valor real de la presión o de la temperatura. A ese tipo de funciones que dependen de varias variables, que son reales, es decir, que toman un valor real y cuyo dominio son vectores, se les llama campos escalares. O sea, en otras palabras, un campo escalar es una función que depende de varias variables. O en otras palabras, un campo escalar es una función real de variable vectorial. Ejemplos de eso, acabo de citar, la temperatura en el cuarto de tu casa, la presión del gas que baja sobre la tubería de tu casa hacia el boiler, la presión que manifiestan tus oídos cuando te sumerges en una alberca. Tú estás flotando y te sumerges en una alberca, la presión que ejerce el agua sobre todo tu cuerpo va a ir aumentando conforme vas bajando. La presión en cada punto ejercida sobre tu cuerpo es un campo escalar. El valor de la temperatura en cada punto de la atmósfera es un campo escalar. A ese tipo de funciones se les llama campos escalares. Y los vamos a distinguir de los campos vectoriales. Un campo vectorial es una función también que va de Rn en Rm. Los campos escalares son funciones que van de Rn en R. Y esos campos vectoriales también son muy importantes. El campo gravitacional que está ejerciendo la Tierra sobre mi cuerpo en este momento, en este salón, es un campo vectorial. Son fuerzas que me están atrayendo hacia la Tierra, hacia el piso. Y se representan con flechitas. En cuanto veamos esto, comenzamos con ese tipo de funciones. Entonces, aquí ahorita lo que necesitamos plantear es cómo determinar el dominio de una función, que depende de dos variables, por ejemplo. Entonces, dominio de una función escalar o de una función de dos variables. Dominio y rango. A ver, no sé si vamos bien, jóvenes. Sí.
matemáticas son el lenguaje de la naturaleza, jóvenes. El propio Galileo Galilei lo señaló muy claramente. Dijo, el lenguaje de la naturaleza es como un libro, que lo abres, pero para que lo puedas entender, debes entender en qué está escrito. Es el lenguaje de la naturaleza. Y ese lenguaje de la naturaleza es la matemática. Para poder entender la naturaleza, debo entender el lenguaje de las matemáticas. Galileo Galilei lo dijo. Imagínate. Y por supuesto que tenía razón. Y como los ingenieros son los que transforman la naturaleza para crear tecnología, servicios, etcétera, pues imagínate, si no un ingeniero debe saber matemáticas. A huevo. No hay de otra. Si se quiere preciar de decir que es un ingeniero. Entonces, cuando hablamos del dominio de una función, pues ahora precisamente tenemos que encontrar un subconjunto del plano cartesiano o del espacio tridimensional. Por ejemplo, si a nosotros nos dan esta función de varias variables, vamos a pensar en ¿qué función? Esta función. Sea la función f de x, y, mira, solamente voy a dar la regla de correspondencia. 3x cuadrada por raíz de y menos 1. Por ejemplo, sea f de x, y igual a 3x cuadrada por raíz de y menos 1. ¿Sí te das cuenta? Esta es una función en la cual solamente me han dado la regla de correspondencia. De manera formal, deberíamos de escribirlo así. Debería decir, sea f, mira cómo ya no le pongo vector, porque el valor que toma la función es real. Distingue. Ahora le estoy quitando esa flechita. ¿Sí te percataste de eso? Entonces, a esta función, de manera formal, debería describirla así. Sea f la función f que va de un conjunto u subconjunto de R2, porque depende de dos variables, en R, coma. Tal que la regla de correspondencia es esa. Así es como deberíamos de escribir de manera formal. Pero generalmente, simplemente nada más, nos referimos a las funciones dando su regla de correspondencia. F de x, y igual a esto. O sea, que la z es igual a f de x, y es igual a 3x cuadrada por raíz de y menos 1. ¿Cuál es su dominio? Igual que en el curso de cálculo de una sola variable. Tengo que encontrar para qué valores de x y de y voy a encontrar un z real. Está claro que si aquí esta y, tomara un valor negativo, pelas, la raíz cuadrada de un número negativo no es real. Y por lo tanto, ahí tendría un problema. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar el dominio de la función? Dominio de la función f va a ser igual al conjunto de parejas ordenadas x, y, porque aquí le tengo que dar valores a x y a y, tales que, ¿qué cosa? Pues observo, ¿verdad? La x al cuadrado no me representa ningún problema. Cualquier número real que yo le ponga aquí al cuadrado siempre va a ser real y positivo además. Pero la y no. Entonces decimos, el dominio de esta función está dado por el conjunto de parejas ordenadas tales que x
pertenece a los números reales y la variable y, ¿cómo debe de ser? Mayor a 0. Mayor o igual a 0. Así. Ahí está especificado el dominio de la función. Eso es claro. El dominio de la función especificada de esa manera, ahí está. Pero ¿cómo queda la gráfica del dominio? Pues, ¿quién es el conjunto de puntos y mayor o igual a 0? X es cualquier real. Como ahora el dominio va a ser un subconjunto del plano XY, un subconjunto del plano XY, pues entonces la X es real, todos los reales. Pero la Y tiene que ser mayor o igual a 0. A ver, ¿quién me dice qué cosa es Y igual a 0? A ver, ¿qué cosa es Y igual a 5? Es una línea recta, una constante. Pues Y igual a 5 sería una recta que corta el eje de las 10 en 5, ¿no? Así. Entonces, Y igual a 0, ¿quién es Y igual a 0? Una línea que va sobre el eje de las X. El eje de las X. Y igual a 0 es el eje de las X. Entonces, ¿quién sería Y mayor o igual a 0? Pues sería la rama superior de X, bueno, de Y, los valores mayores a 0. Todos los puntos que se encuentran por arriba del eje de las X, considerando los puntos del eje de las X, es decir, todos estos. La X va de menos infinito a infinito y la Y solamente desde la recta o el eje de las X para arriba. Todo esto es el dominio de la función. ¿Cómo lo especificamos el dominio? Es decir, el dominio de esa función es igual al conjunto de puntos. ¿De cuáles puntos? Del plano XY. Conjunto de puntos del plano XY, tales que, ¿verdad? Conjunto de puntos del plano XY, tales que se encuentran, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo se le llama a este cuadrante? Primero. Primero. Entonces, ¿se encuentran dónde? En el En el primero, segundo cuadrante. Considerando los puntos del eje X, que es Y igual a 0. Ahí está el dominio de la función. O sea, que yo puedo agarrar cualquier punto de aquí, y se lo puedo poner aquí, y voy a encontrar un Z real. Si agarro un punto que esté aquí, y lo meto aquí, entonces no va a ser real el valor que voy a obtener ahí. No sé si se entendió. Sí. Bien, jóvenes, pues no quiero quitar tiempo porque creo que se tiene otra cosa.